Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, a nuestro encuentro. Hola David, hola Mauricio. Bien, bien, muy bien. Bueno, listo, nuevamente. Muchas gracias. Listo, entonces la idea de hoy, pues estamos trabajando desde el Materón, desde el Centro Cultural, ustedes ya lo conocen. Eh, pero para quienes no lo conocen, entonces estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Guillermo Barney Materón. Listo. Entonces, bueno, vamos a retomar hoy nuestra presentación de la clase anterior en el tema del reportaje, pero antes quería entonces que pudiéramos socializar el ejercicio que tuvimos la clase pasada. No sé si de pronto David nos quiere contar de qué se trata su ejercicio, cuál fue el tema o el personaje. Pues primero cuéntanos cuál fue tu reportaje y qué tipo de reportaje es, si es escrito, audiovisual, gráfico. Llevarlo a la parte audiovisual. Entonces tengo adelantado una parte, unos escritos y también pues un tema fotográfico que también hice con ellos. Entonces sería como a dos aspectos. Entonces el objetivo principal de este proyecto es como mostrar la barra brava de la Ventina de una manera distinta, no mostrarlo como un aspecto tan deportivo y también es como el objetivo de desmentir como la mentalidad de, de esta barra brava como violenta, como delincuente, sino que es una familia, una agrupación que ayuda mucho a toda la comunidad en diferentes acciones sociales, en el barrismo social, en diferentes iniciativas, y es una comunidad que en verdad alienta pues, a la sana pasión del deporte. Entonces es como eso. Entonces es como mostrar esa lado bonito de la barra brava la Ventina desde una mirada más social y más ciudadana. Genial, Entonces David. es como esos aspectos. Genial. Entonces, me decías que tienes un material fotográfico y otro material audiovisual. No, es un material escrito y otro material fotográfico. No, pues hagamos el ejercicio. Puedes compartirnos, puedes irnos compartiendo las imágenes, la pantalla, y luego nos compartes el texto y lo leemos. Ah, ok, bueno. Entonces, a ver, es que estoy en el celular. Si quieres, denme un minutico, me conecto desde el computador para mostrarles como las imágenes. ¿Listo les parece? Mientras, Dale, si quiere, listo. Mauricio puede ir como compartiendo la información. Denme 5 minuticos. Dale, entonces continuemos con el ejercicio de Mauricio. Hola, Dale. qué pena. No, tranquilo, No he Mauricio. encontrado el botón. Bueno, gracias por la oportunidad. El ejercicio, o bueno, el personaje que quiero trabajar, pues es Palmira, pero específicamente a partir de cumpleaños número 247 que se celebró pues este año, eh, yo siempre tuve la idea de compartir lo que yo he investigado acerca de las fechas importantes de Palmira y por qué es una gran oportunidad para nuestra ciudad que podamos
mostrar cuáles han sido todas las edades que ha cumplido, incluso en el periodo prehispánico. Palmira siempre ha sido un lugar de encuentro y bueno, hay fechas narradas, entonces, publicaciones, la infancia, geográfica, otros la cuestión o el arraigo social. Entonces, pues, no existe un texto, lo que quiero es... Mauro, discúlpame, qué pena interrumpirte. De pronto, si puedes, no sé, estamos teniendo bastante interferencia en la comunicación. Déjame ver. ¿Ahí? Opa. Ahí, si de pronto tienes la posibilidad de tener manos libres o algo así, mejor. Pero entonces, vamos a ver si te escuchamos mejor. Dale, a ver. Entonces, la idea es convertir el texto a un formato más audiovisual. No sé si un podcast o imágenes que vayan transcurriendo en un lenguaje pues muy amable, muy académico, muy histórico y que los ciudadanos se interesan por ver cosas claves. A mí me preguntan mucho sobre la historia de Palmira y termino dándole fechas. Yo creo que hay que pensar por qué una fecha, por qué pasó de una fecha a la otra y por qué nuestra ciudad socioeconómica o cultural pues todavía viene de... Bueno, Mauro, entonces te cuento que te escuchamos más o menos el 60% de la información. O sea, ¡Caramba! sí, entendimos que tenés un texto, y bueno, yo te entendí porque tuve la oportunidad también de hablar ayer con usted, pero yo creo que los compañeros y demás asistentes quedaron un poquito perdidos con la información, entonces te voy a pedir el favor que busques la forma de tener manos libres o un lugar donde tengas menos interferencia mientras seguimos con los otros participantes, ¿vale? Vale, voy a ubicarme a ver. Dale, Mauro. Entonces, bueno, buenas tardes para los que van llegando y se van uniendo a esta sesión del taller Transmedia de la Rueda TV. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, John. Hola, John. Hola, Mónica. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas Te habla Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo te va? Muchas gracias por la bienvenida. No, muy bien, gracias a Dios. Bueno, con mucho gusto. Quería preguntarte, ¿nos acompañaste en la sesión número 1 o esa es...? No, señor. Listo. No, señor. Bueno, entonces quisiera que por favor te presentaras y nos dijeras a qué te dedicas, desde dónde te estás conectando, cuáles son las expectativas con el taller y también si tuviste la oportunidad de revisar el Classroom y hacer el ejercicio del reportaje. Bueno, nuevamente buenas tardes. Mi nombre es Mónica Andrea Lopeda Vargas, soy de Palmira Valle. Soy comunicadora social. Actualmente soy docente, bueno, soy presentadora. Algunos roles desde la comunicación los desempeño, también en una emisora, laboro de vez en cuando, pero en este momento mi mayor concentración está en la docencia. No, expectativas del curso, todas, porque nomás hoy estábamos en el encuentro de AFACOM, de comunicadores, y todos los días tenemos que estar actualizados con lo que pasa en nuestro entorno, los comunicadores. Entonces, por eso mi interés de actualizarme, de conocer otras miradas y los aportes que hacen cada uno siempre le van a servir a uno para su desempeño y más a mí en mi rol de docente. Perfecto. Y a la última pregunta, no, sí entré al Classroom para hacer pues como un barrido de cómo es el manejo, pero no hice el taller. Bueno. No lo realicé. Bueno, no alcancé. Bueno,
Tranquila que vamos a dar la oportunidad esta semana para que se pongan al día. Listo. Entonces, la idea era hacer un ejercicio, escribir un reportaje o realizar un reportaje. Perdón, no escribir, realizar un reportaje en cualquier formato. Ahorita ya vamos a hablar del reportaje para explicarles un poquito mejor a las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Muchas gracias por la presentación, Mónica. Vamos entonces con John. Muchas gracias a ti. Hola John, tienes el micrófono activado, pero no te estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí, perfecto. Ok, bueno, mi nombre es John Byron Medina, soy ingeniero en sistemas y comunicador audiovisual y pues especialista en los contextos de ámbito de gestión de proyectos culturales. Trabajo actualmente asesorando a organizaciones sociales de base en el tema de proyectos culturales y también en gestionar esa parte de cómo comunicar esos resultados de esos proyectos. ¿Por qué me interesó el taller? Porque pues yo pienso que visibilizar las acciones y el contexto cultural del tejido social es muy importante. Yo me enfoco mucho en el tema de las zonas rurales, me encanta, me apasiona lo que se está haciendo en el ámbito rural por defender sus propios legados, por defender su patrimonio, sus historias, sus narrativas. Entonces me parece que esa es una muy buena oportunidad de poder encontrar herramientas, ¿sí? Para poder contar mejor esas historias y, ¿por qué no?, contarles a estos líderes con los cuales vengo trabajando cómo lo pueden hacer y replicar un poquito más este proyecto. Perfecto. No sé si nos contaste de dónde te conectas. Me conecto desde Tuluá, Bache. Tuluá, perfecto. También, entonces, ¿nos acompañas por primera vez? Creo que no estuviste en la primera sesión. No pude estar en la primera sesión por motivos laborales, entonces sí es mi primera vez acá. Listo, entonces también, de pronto de los que no estuvieron en la primera sesión, quisiera preguntarles si tienen ideas de proyectos o si están trabajando en algún proyecto el cual quieran vincularlo al lenguaje transmedia. En estos momentos hay un proyecto que se trata de un compendio de historias, de narrativas de la alta montaña del municipio de Tuluá, precisamente. Ese es uno, son varios proyectos en los cuales estamos trabajando. Ese es uno. Otro que me interesa mucho es contar cuál ha sido el papel de las mujeres dentro de los procesos culturales en el Valle del Cauca. Sí, he podido como en los avances que hemos hecho del proyecto me he podido dar cuenta que las mujeres son un baluarte significativo en todos estos procesos culturales, sin desmeritar la presencia masculina y del aporte masculino, pero especialmente en los ámbitos rurales y en diferentes contextos, las mujeres son las que marcan la parada a la hora de conservar y de transmitir las tradiciones, de mantener, de generar procesos en los cuales la cultura y los ámbitos artísticos son el legado comunitario. Entonces, esas dos líneas son las que nosotros estamos trabajando, o vengo trabajando particularmente. Bueno, muy interesante esas líneas de trabajo, súper pertinentes con el taller también y con el enfoque que tiene la Rueda TV. Entonces, nada, muy interesante que nos sigan contando sobre esos proyectos y que lo podamos conocer a través del reportaje, pues que es el ejercicio que dejamos en la sesión 1, que puedan desarrollar un reportaje el cual ustedes estén interesados en visibilizar, en transformar al lenguaje transmedia y podamos vincularnos de forma colectiva a esos proyectos. Bueno, listo, entonces esa es la invitación. ¿Qué más llegó por aquí? Llegó Mauricio, buenas tardes, Mauricio Sánchez. Hola, buenas tardes a todos, un saludo desde Cali, ¿cómo me les va? Muy bien, Mauricio. Estamos aquí retomando pues la clase pasada, entonces estamos socializando los ejercicios de reportaje. Quisiéramos si de pronto nos puedes contar. Yo socialicé. Sí. Bueno, digamos que yo quiero trabajar un poco, yo soy fotógrafo y realizador audiovisual y quiero hacerme como un dossier transmedia,
sea, que tenga varias líneas de expresión. Entonces yo por el chat socialicé una presentación que hice sobre un trabajo sobre el fuego. No sé si ustedes lo vieron. Bueno, la verdad no hemos tenido la oportunidad de observarlo, entonces la idea es que hoy socialicemos... Activa el micrófono. Estás Sí. sin micrófono. Ah, Estás con el micrófono apagado. listo, la Está idea... apagado. Listo, Mauricio, dale. La idea entonces es que observemos a través de ese material que nos compartiste y que lo puedas socializar nuevamente para que todos lo podamos conocer. Y lo socializamos por dónde? Te lo pongo aquí en Listo. el... Es un video, en ¿cierto? el- Es una producción audiovisual. Entonces, sí, obvio, ¿lo tienes en algún enlace, en algún canal o cómo lo tienes? ¿O nos compartes la Sí, pantalla? está ¿Sí? en Facebook y yo se los puse por el... Sí, sí, A no, ver. pero la idea es que entonces lo podamos en este momento socializar para que todos lo podamos ver al mismo tiempo y podamos opinar. ¿Comparto pantalla y lo vemos? Sí, señor. Y perfecto, me parece excelente opinar sobre el asunto. Dale. A ver. Tan. No, estoy abriéndolo, cuando esté listo le digo para poder compartir la pantalla. Bueno, señor, listo. Entonces, prepararlo allí mientras le voy preguntando a David, que ya estaba, prepararlo allí, Mauricio, y lo dejas en stand-by. Y vamos con David, que también estaba preparando su presentación, que creo que ya está listo. Ahí está. Ya. Ya lo tengo listo, cuando quieran. Ah, bueno. Entonces, Mauricio, hagamos lo siguiente, Mauricio. Esperemos a David, que ya estaba en la lista de espera para socializar su proyecto, y después iríamos con Mauricio Capelli, que está en segundo lugar, y luego vamos con usted, Mauricio. Perfecto, Listo. no hay problema. Entonces, David, continuamos con usted. Por favor, los demás silenciemos el micrófono. Bueno, ahí están viendo entonces, ¿no es cierto? Bueno, lo que decía al principio es que, para los que no alcanzaron a escuchar lo que dije al principio, es que yo quisiera hacer un reportaje acerca de la barra brava de la 21, se llama Palmira la 21, una barra brava de la América de Cali. Llevan bastante, yo diría que casi toda la vida trabajando aquí en Palmira, y yo vivo aquí en La Colombina, que acá en La Colombina llevo viviendo más o menos más de 15 años. Entonces yo he querido hacer este reportaje sobre ellos. Tiene pues varios fines, como ya lo dije hace un momento, digamos que no es un fin tan deportivo, no tanto hablar de la América de Cali, sino que hablar de esta barra brava de aquí de Palmira, cómo ha sido su nacimiento, su crecimiento, cómo ha sido esa evolución. En un principio, pues obviamente hubo un tiempo en que las barras bravas de aquí de Palmira, de aquí de Colombia, yo diría, había mucha violencia, se tornaba demasiada delincuencia y todo eso, y cómo ha ido evolucionando y cómo ahora esta barra brava de la 21, de Palmira la 21, cómo ha ido aportando a la sociedad con diferentes iniciativas concretas desde el ámbito social, como frijoladas, como entrega de mercados, como pruebas gratis de COVID-19, como todo eso. Entonces mostrar como el lado deportivo y ese aspecto de barrismo social. Ahí están viendo las imágenes, se me confirman, se las están viendo ahí. Sí, señor, las estamos viendo. Listo. Entonces, es como compartir esa idea del barrismo social, de cómo aporta a la sociedad, de cómo desde el deporte podemos en verdad crecer, pero más que el deporte es una pasión, obviamente, y dejar de lado como esa violencia, ese repudio hacia otro equipo que obviamente también comparte los ideales que tenemos. Entonces, como compartir también un aspecto muy artístico desde la orquesta también, que cada miércoles se presenta a compartir su historia y todo eso. Entonces, son imágenes que he tomado durante bastante tiempo, que he ido tomando ahí, que he ido como compartiendo durante todo ese tiempo. También tengo otras, pero voy a decir ahora la encuentro, que la tengo en disco duro aquí.
Entonces, aquí han sido varias semanas que he ido tomando durante esta época de cuarentena, pues han estado reuniendo obviamente con todos los protocolos de bioseguridad y en montonera, pero aún así, pues ellos estuvieron tomando un tiempo las pruebas y todos salieron negativos, gracias a Dios. Aquí tengo un escrito que yo redacté hace poco para otro proyecto, pero que quisiera, pues, como ya dije, pues traer a un ámbito transmedia, a un ámbito audiovisual. Entonces, básicamente, pues, para no leerlo todo, porque pues son 4 páginas, quería como compartir un poquito la historia. Bueno, arranco diciendo, pues, que toda la vida, gran parte de mi vida, llevo viviendo aquí en Palmira, de que es impactante darse cuenta que durante los próximos años de tu vida vas a ser vecino de la Barra Brava La 21. Luego comienzo a hablar de William Gaviria, que es el dirigente de esa barra, y cómo me contó su historia, cómo inició, cómo fue ese proceso de posicionarse, de que lo reconocen como una barra de la 21, como una filial de la América de Cali, del Barón Rojo Sur, perdón, que es una barra oficial de la América de Cali, cómo fueron creciendo, cómo fueron posicionándose, cómo llegó ese nombre de Palmira a la 21. Luego, como hablar un poco sobre las iniciativas que han llevado a cabo, como los trapos, que son los penadores gigantes que usan en los estadios, la orquesta de la banda. Bueno, experiencias que han vivido en las carreteras cuando han ido a los estadios también. Y bueno, y aquí comienza ya a hablar un poco sobre las iniciativas que hacen, ¿no? Que actualmente pues hacen gran cantidad de iniciativas sociales desde el barrismo social, como jornadas de salud, entrega de kits escolares, frijoladas cada 15 días para 1.500 personas en diferentes barrios de la ciudad, remesas, ellos inauguraron una biblioteca en el Bolo Madre Vieja, entonces también hablaron un poco sobre eso, bueno, varias cosas también, que son monitores en el INDER, en el Instituto del Deporte aquí de Palmira, y diferentes iniciativas que hacen, que son interesantes y pues que nos invita a vivir en paz desde el deporte, desde la pasión deportiva, y en verdad confiar de que pues comparten y pues lo que tienen a futuro, ¿no? Convertir esta comunidad en una fundación, conseguir su propio transporte, un bus grande donde puedan transportarse y seguir compartiendo como ese amor y como esa entrega a muchas más personas. Entonces es como el proyecto que tengo pensado desarrollar. Bueno, David, muy interesante el proyecto, muy interesante la investigación que has realizado. También el reportaje escrito tiene mucha información, entonces tienes un material riquísimo en aspectos por explorar. Ya, porque nos acabas de decir que bueno, es una barra que obviamente pues está vinculada al deporte, entonces podrías hablar de lo deportivo, puedes hablar de su trabajo social, puedes hablar de la música que hacen, de que también es un estilo de vida, ¿cierto? No es solamente una barra, sino un estilo de vida, son una familia, y puedes hablar de ese personaje también, Claro. con ese personaje, pero todo esto entonces debemos darle una conexión cultural. ¿Por qué el barrismo puede ser considerado también cultural? Esa connotación es muy importante porque estamos hablando de periodismo cultural, pero que de hecho lo es, porque el deporte también y este tipo de barrismo, este tipo de manifestaciones están vinculados a la cultura, por medio de las manifestaciones, por ejemplo, musicales, una manifestación cultural. Sí, claro. Bueno, yo también lo veía como por un lado más patrimonial, como un aspecto de cultura, como una cultura social, pues, como un aspecto de que impacta una ciudad. Pues digamos que Sí. hace 8 días hablábamos del concepto de cultura, que es muy universal, muy grande. Entonces, yo diría también es como enfocado a un aspecto muy social desde la cultura, ¿no? Cómo se culturiza una comunidad estigmatizada desde el deporte, desde las obras sociales. Entonces, también es como eso. Listo, entonces la idea es que entremos en ese diálogo de lo cultural, porque lo social está muy claro en el reportaje que estás planteando, pero entonces darle la vuelta hacia lo cultural, por eso pues tocar esos aspectos que son importantes. Igualmente usted lo está diciendo, el concepto, la definición de cultura que estamos manejando es muy amplia y toca todos los aspectos de la vida de la sociedad del ser humano y de nuestras sociedades, entonces el buscar por dónde nos vamos hacia lo cultural, pero tiene muchos elementos ricos narrativamente hablando. O sea, tiene unos personajes riquísimos, interesantes, tienen unas locaciones y unas acciones también que son muy interesantes y que se pueden resaltar a la hora de contar otras historias que estén enlazadas con el barrismo de la Barra Brava la 21 y que podías vincular ya ese reportaje que tenés
y a esas fotografías. Listo, sí, dale de una. Entonces, ponerme a trabajar ya, a enfocar eso a ese aspecto. Bueno, no sé si de pronto alguien quiere dar alguna opinión, alguna sugerencia, alguna referencia también a David con su proyecto. Pienso que es un tema que tiene mucho color, sobre todo rojo, y que hay muchas líneas diferentes por las que se puede enfocar. Y, por ejemplo, el cómic es una línea que le sentaría muy bien a la narrativa de una barra brava. Entonces, pienso que es un tema que tiene muchas posibilidades de abordaje, tanto estético como de contenido. Entonces, no, una suerte, y además las ideas que ya está desarrollando están buenas. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, entonces continuamos con Mauricio Capelli. Hola, bueno, me gusta mucho el proyecto de David y pues agregaría que en la política de juventudes del municipio, las barras bravas hacen parte muy activa de esos procesos. Así que pues muy interesante la ley de juventudes o toda la plataforma de juventudes que tiene su propio consejo municipal. Está articulado con la Secretaría de Integración Social. Buenísimo, David, que puedas vincular ahí para solamente el apoyo institucional, sino para que la Junta de Acción Comunal participe, bueno, en fin, pero buenísima la idea. No sé cómo me escuchan ahora. Ya me metí por acá en un búnker. Te estamos escuchando mucho mejor, Mauricio. Ah, bueno. Entonces, les decía, mi personaje pues es Palmira, es el personaje más interesante para mí. Pues en mis libros, el 80% del contenido de mis libros pues, ha sido abordar a Palmira desde distintas facetas o regiones o escenarios y construir un texto este año para la celebración del cumpleaños número 247 de la ciudad, en donde cuento cuáles son las fechas más importantes o cuáles son las edades bien características que ha cumplido nuestra ciudad. Pero es un texto más que me gustaría enriquecerlo con el lenguaje audiovisual o transmedia y que llegue más personas, que alguien que vaya en la carretera Cali, Palmira, digo, uy, vamos a escuchar un poquito algo chévere sobre nuestra historia. Y bueno, que no sea únicamente con mi voz, sino que otras personas se acerquen y sobre todo que el ciudadano pueda preguntar después, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Por qué esta fecha? ¿Dónde está documentada? Quitarle el carácter académico de que el historiador es el único que tiene la razón y llevarlo más a un lenguaje donde sea, además de interesante, donde el ciudadano se haga preguntas. Y bueno, puede ser que más adelante llevar ese mismo contenido para un público de instituciones educativas, o sea, usar esas fechas, por ejemplo, en la cátedra de Ciencias Sociales, de octavo, noveno, y que la gente, pues por lo menos los estudiantes, que no tengan que pasar el filtro de los docentes, porque a veces los docentes son los mismos que ponen talanqueres para enseñar la historia de Palmira, entonces que la tengan más directa, tengan claridad de por qué alguna vez nos llamamos la otra banda, por qué nos llamamos Llano Grande, por qué la villa de Palmira y después Palmira, pues no es lo mismo. Y ya, es eso, enriquecerlo con el lenguaje audiovisual. Pensaba en un podcast, no sé si eso sea más chévere o no sé, pero bueno, el texto ya está, no sé si lo quieren leer, lo comparto por el chat. Listo, Mauro. Compártalo para poderlo ver ahora. El texto. Listo, ahí va.
Bueno, Mauricio, muy interesante. No sé si nos vas a compartir en ese momento o le damos paso a Mauricio. Mira, más adelante, en el desarrollo de esta clase, ya cuando termine mi presentación, porque estamos retomando, vamos a ver eso que Mauricio nos está preguntando. Vamos a tratar ese tema. ¿Cuál es la plataforma más adecuada para mi proyecto? Que es una pregunta que todos nos hacemos. A veces utilizamos la plataforma de pronto que más manejamos o con la que de pronto nosotros pues, nos relacionamos o tenemos conocimientos, pero esa plataforma es la adecuada para nosotros, pero tenemos que preguntarnos si esa es la adecuada para nuestro proyecto. ¿Listo? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Perfecto. Listo, entonces vamos con Mauricio Sánchez, que ya tiene allí lista su presentación, ¿cierto? ¿Cómo comparto la pantalla? Listo, mira, acá tenés un icono que te dice presentar pantalla. Ok, vamos a verlo. Ah, ya lo vi. Y entonces ahí te da Ya. tres opciones. Presentar toda la pantalla, una ventana. Entonces usted escoge ahí la pestaña si usted le da una pestaña, escoge cuál es la pestaña que va a presentar. Ah, ok. Y le da Sí, listo, compartir. listo. Estoy aquí dándole a ver. Sí, ahí ya estabas intentando compartir en ese momento. Vamos a ver. No, ahí está mostrando una pestaña. Esto permitirá reemplazar la rueda B. No, es que aquí va. Dale. Me avisan cuando ya la tenga en pantalla. Ahí está, ya va a empezar, Mauricio. ¿Le puedo dar play? Sí, le puedes dar play y volvés al Meet. Le das play, Mauricio, le das play y volvés al Meet. Ok, Ya le di play y silencia tu micrófono para que quede nomás en la presentación con el audio y no quede un eco. Ok. No, ahí está activado. Sí, me parecen los simbolitos, pero no se mueve, porque parece que apenas está cargando. Se está moviendo, pero no estoy escuchando. Entonces le digo que es el micrófono del activado. Pero si él activa su micrófono, pues... Yo cuando le dice compartir pantalla, no le tiene que decir que quiere compartir también el audio. Mauro, estamos observando las imágenes, pero no estamos escuchando el audio. Debes también compartir el audio. O intenta activando tu micrófono a ver qué pasa. O que me mande el enlace y yo lo comparto. Pero no tengo WhatsApp, pero no sé, no tengo internet aquí. No, porque tengo que conectarme aquí para el código. Pero se me cerró ahorita. Pero no importa, pero no le tiene que volver a No me lo pidió. Ah, pues entonces el próximo celular le mete la aplicación. Yo intento. ¿Y vos no lo puedes compartir? No, me estás ocupado. No sé por qué no se comparte el audio, porque está prendido el audio en las dos opciones. O sea, ustedes lo están viendo mudo. Sí, señor, lo estamos observando, pero sin audio. Lo vamos a intentar compartir nosotros. Bueno, el audio. Marta va a intentar compartirlo. Es el enlace que nos enviaste al WhatsApp, ¿cierto? Yo envié dos enlaces porque quería mostrar, son dos sonovisos hechos con material fotográfico que yo he realizado. Si querés compartirme el enlace aquí al Meet.
Y yo en el chat de acá y yo los comparto. Yo comparto la pantalla. Ok, Bueno, entonces mientras tanto aprovecho para... bueno. Listo, ahí. César acaba de ingresar, ¿cierto? César Vicente. Ahí compartí uno y ahora voy a compartir el otro. Listo. Porque, bueno, si pierde mucho, pierde la mitad del contenido sin el audio. Listo, ustedes me confirman si está viendo ya la presentación con el video de Mauricio. Ay, Creo que sí, ¿cierto? Entonces yo lo voy a reproducir. Voy a silenciar mi micrófono y voy a reproducir la presentación. Sí, cuando me gusta el mixer. Ah, sí, pues sí, ya lo está haciendo. ¿Sí tiene audio? Se estaba escuchando. pero yo no escuché un poco. ¿No lo No he escucha- escuchado nada. ¿No escuchaste nada? Bueno. O sea, sigue sin audio. Vamos. Ahí ya. Entonces tengo que reproducirlo con mi micrófono abierto. Dale, vamos a volverlo a hacer. Ahí sí. Profe, pero no se ve la pantalla. Bueno, no se vio la pantalla. Bueno, ¿cómo nos fue con esa reproducción? No, o sea, nosotros vemos donde está la imagen de su perfil, algunas imágenes y el sonido, pero no lo estamos viendo full pantalla ni al principio estaba sin audio. Entonces digamos que no lo hemos visto. Bueno, ¿y los demás? Bueno, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. La idea es que sigamos el enlace que nos compartió Mauricio y que cada uno pueda observarlo para evitar de pronto allí, sí, pues que la interrupción o que se nos pause el video o que no se escuche el audio. ¿Listo? Entonces, las dos producciones son en ese mismo formato, Sonovis o Mauricio. Sí, las dos son producciones en ese mismo formato, sonoviso, imagen fotográfica con musicalización. Solo musicalización, no hay textos, no hay diálogos, no hay efectos sonoros, solo No hay música. texto. Bueno, digamos, este sobre el fuego tiene muy pocos textos, es más la acción, y el otro sí menciona dónde es cada una de las fotografías, con un pequeño texto. Yo lo Listo. llamo poemas audiovisuales,
y digamos que lo que estoy haciendo es como construyendo una manera de mostrar mi trabajo fotográfico. Yo he sido muy de mostrar diferentes trabajos con comunidades, mostrando procesos de otros, y ahora quiero enfocarme en mostrar mi propio trabajo audiovisual. Listo. Está muy bien, entonces, pero ahí a nivel periodístico, por ejemplo, eso, el sonoviso no sería un género periodístico, en el sentido que deberíamos tener más información para poder catalogarlo como sí, una producción periodística. No, digamos que esto es como un interés que yo tengo de realizar un trabajo transmedia con mi propio trabajo, pero digamos, yo les puedo mostrar muchas documentales o cosas que yo he realizado sobre diferentes temas. Por ejemplo, un tema en el que estoy trabajando ahorita muy activamente son los ecobarrios. Listo, pero Entonces, Mauricio, pero entonces el ejercicio para la clase, ¿cuál sería? digamos que a mí me gustaría mostrar mi trabajo, mi producción audiovisual en un formato transmedia. Ahora, yo no sé uno cómo hace una crónica periodista sobre el propio trabajo de uno. No sé si que para ese ejercicio, pues yo pongo más bien uno de los documentales que he hecho sobre los ecobarrios en Cali, que sería un trabajo más de reportaje. Es que a través de uno de tus trabajos puedes mostrar tus otros trabajos, no necesariamente como haciéndote un reportaje sobre quién es Mauricio Oresizabal, sino que pones un trabajo y a través de él haces un mapa por todos esos otros trabajos y todas esas producciones en las cuales has participado o que son tuyas. Sí, ahí habría que evaluar el formato de presentación, pero entonces, digamos, para el caso del reportaje, ya les voy a compartir un ejercicio de documental corto sobre los ecobarrios en Cali, y ese sería mi trabajo para ese ejercicio puntual. Listo, Mauricio. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el taller está orientado a visibilizar esos procesos culturales a través del transmedia. Listo. Entonces, por eso solicitamos un ejercicio de reportaje. Entonces, dijimos que el reportaje pues, debe estar enfocado, puede ser un personaje, puede ser un lugar, puede ser una ciudad. Entonces, sí es focalizarlo hacia el género periodístico y hacia específicamente el reportaje. Ya con ese reportaje, con ese ejercicio, poder mirar cuál es la plataforma, cuál es el dispositivo, cuál es la estrategia que más se ajusta o que más nos conviene para utilizar ese lenguaje transmedia para este ejercicio específico. ¿Listo? Esa es básicamente la dinámica, la metodología de este taller, que podamos generar a partir de las herramientas que estamos trabajando, que estamos socializando, un ejercicio transmedia. Entonces, listo, mientras Mauricio entonces nos alista allí su material, quisiera saber si de pronto César Vicente nos escucha, si se desea presentar, nos cuenta quién es, a qué se dedica, desde qué lugar se conecta, cuáles son sus expectativas con el taller, si de pronto tuvo la oportunidad de realizar el ejercicio número 1. Bueno, César no me responde. Bueno, listo. Entonces avancemos. Entonces, bueno, ya con esos ejercicios que ustedes nos han socializado y que hemos conversado, que los hemos observado, vamos a hablar entonces sobre el reportaje, que la clase pasada lo vimos, lo mencionamos, pero de pronto pasamos muy rápido por él. Entonces, el reportaje es el género periodístico más rico narrativamente. Es decir, es un género que permite, obviamente, dar información sobre un acontecimiento, un hecho importante, sobre un personaje, un lugar, pero adicionalmente le agregamos investigación. Es decir, profundizamos en ese acontecimiento, no solamente informamos, sino que profundizamos en la investigación. Podemos hablar de los antecedentes, de las causas,
¿ya? Y también podemos buscar la opinión de otras personas frente a ese hecho. No es nuestra propia opinión como realizadores, pero sí la podemos reflejar a través de la opinión de otros. Entonces el reportaje permite esa mezcla entre información, investigación y también opinión. Bueno, entonces eso para tenerlo muy en cuenta. Voy a mostrarles aquí un ejemplo de un reportaje sobre un tema cultural, sobre un personaje que tiene que ver con la cultura. ¿Listo? Entonces, voy a compartir la pantalla. Néstor Oliveros, que es un personaje muy importante, que sirve y hace ver las cualidades. Profe, ahí le mandé ya el link con un reportaje de 10 minutos sobre un ecobarrio en Cali. Es un ser muy caótico. Listo. Bueno, entonces, bueno, Mauricio, listo. Ahorita lo observamos. Me confirman, ¿se estaba reproduciendo y estaban escuchando bien el video? Sí. Listo. Entonces vamos a retomar ese ejemplo. ¿Pero podemos verlo pantalla grande? Sí, yo lo tengo pantalla grande. Lo que pasa es que tú tienes que, por ejemplo, tienes que fijar mi pantalla o la pantalla que yo estoy compartiendo para que la veas grande en el Meet. Si tienes fijada de pronto otra pantalla, vas a estar viendo esa pantalla. Porque yo creo que los demás la están viendo bien, ¿o no? Sí. Listo, entonces vos te parás allí, Mauricio, en mi presentación y allí hay como un chinche, como un clip enseguidita y ahí dice fijar. Entonces vos le das fijar en la pantalla y ahí te expande mi presentación a pantalla completa. Listo, gracias, ya lo hice. Listo, perfecto. Creo que es una persona muy imaginativa, muy creativa, muy divertida. Nosotros de aquí a Alvarado se siente orgulloso de tener una persona de esa, ¿sí me entiende? Porque así aquí nadie, aquí además de fuera de él, un policía sale, que un policía, que un doctor. No tengo audio. Muchas cosas, no es nada, ¿sí me entiende? Hoy vamos a hablar de un amigo fiel. Hoy vamos a hablar sobre el Renault 4, nuestro símbolo nacional. Mi nombre es Santiago Rivas y esto es Los Puros Criollos. No se escucha, Ciber. De televisión más creativo del país y sobre todo Bueno, de listo. televisión pública, Voy a pues, ver. porque el rango de la televisión comercial va por otro lado, pero Listo. además no es tan amplio en la medida en que uno tiene que hacer una cosa o la otra. Bueno. Listo, ¿me escuchan? Sí. Bueno, voy a dejar de Sí. presentar, voy a volver a reanudar la presentación a ver qué nos pasó, a ver qué es lo que está pasando. Listo. Voy a compartir entonces, otra vez, déjenme, yo cierro por aquí, que de pronto hay muchas pestañas abiertas. Un segundito, yo vuelvo a abrir la presentación. Para que no nos quedemos sin ese ejemplo. Talento, ¿ves? Está cargando. No, yo no colgué, yo estoy silenciado, sino que la presentación la volví a abrir a ver qué pasó y no me abre. Está sin conexión, me dice Marcos.
a descargar. Me quedé sin conexión. Pero acá el Meet me dice eso. ¿Estoy allí? Creo que ya estoy llegando. ¿Cierto? Pero está lento. Yo creo que por eso es que se quedaba sin audio el video, ¿no será? No. Es que mira que no me coge la presentación, o sea, queda cargando. Bueno, estamos presentando. Les haga- Listo, voy a ponerme en la presentación que iba, pero si está bien. Bueno, voy a ir a la página de la presentación. Reportaje. Sí, pero no me, o sea, el video no, o no lo vemos, no vemos el video, no me deja verlo. Me dice que estoy sin internet, pero estoy... Ahí ya me dio. Está robando los datos. Está sin audio. Espérate. ¿Vos me silenciaste el audio de mi presentación? De pronto no. Yo no estoy conectada. ¿No? Ah, listo, ya ahorita sí ya va a funcionar. Después verás. Es muy lento, pero mira que... Listo. Voy a ver. Listo, vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a intentarlo nuevamente. A ver, ¿qué pasa? Hola, ¿cómo vamos? Ya estoy de regreso. Vamos a intentarlo nuevamente a ver cómo nos va. Si de pronto no escuchan o se pausa, pues me avisan, ¿vale? ¿Sí me están escuchando en ese momento? Listo, entonces vamos a probar, vamos a intentar.
soy Alberto Escobar y me encuentro en Buenaventura y la búsqueda de mi historia central comienza aquí, desde uno de sus muelles portuarios. A mí me da la impresión de que a veces la televisión cultural puede llegar a ser aburrida para muchas personas por los temas que se tratan. Y yo pienso que Néstor ha logrado conciliar el hecho de que sea televisión cultural, pero que le llega a muchas personas que se divierten mucho con sus programas. Lo que percibo que no siempre sucede con la televisión cultural, que la gente siempre dice, ay, que el otro programa cultural yo cambio inmediatamente de canal. Y yo pienso que él ha logrado esa mezcla sin caer tampoco pues, en programas faltos de contenido. Creo que él es muy juicioso en el contenido de cada uno de los programas que dirige. Yo siento en las series que hacemos, yo creo que lo que pretendemos es darle voces a quien no la tiene. Cuando mi papá llegó a este sector, no había quien les hiciera un zapato de mujer para un pie de hombre. Un poco quitarle ese a lo que tienen los programas culturales que son hechos por intelectuales o académicos para intelectuales o académicos. Entonces queremos es hablar de la cultura o eso desde ese otro lado, de la gente que la construye, que es pues la gente de este país. Por ejemplo, ese programa, Los Puros Criollos, cómo nos ha servido, y por todas partes, por todo Colombia, que es la cultura, gastronomía, en lo que es las costumbres. Es como algo real, de lo que está pasando en el momento, por decir algo, lo que nunca han mostrado, porque yo nunca lo muestran en RCN, ni en Caracol, ni nada. Hay que aprender un poco de Cherezada, que narrar es un asunto de sobrevivencia. Yo creo que si nosotros narramos, esa es una manera de sobrevivir, de contarnos como país, porque empezamos a conocernos y a reconocernos. Lo que hace a Néstor distinto es eso, que él tiene una perspectiva muy suya de las cosas y que él además busca de una manera rigurosa mantener una perspectiva distinta a los demás. Lograr que cuando vemos sus producciones no nos aburramos, pasemos un rato ameno y al final del cual algo nos queda, sin que, creo que es lo más importante, se nos borre jamás la sonrisa al final de un programa que él produce. Y me parece que es una buena declaración de principios escogerlo a él para el primer premio, en la medida en que él ha cultivado una mirada muy particular, muy interesante y que da para mucho en términos de lo que significa ser colombiano. Que se haya ganado ese premio significa mucho honor, mucha cultura y a la vez riqueza, porque para el municipio eso ha sido un regalo muy grande. Y felicitaciones por eso, y por el programa, y por la gente que trabaja con el hombre y todo, ¿sí me entiende? Como usted arranca a correr y usted no le dice, no, usted va a quedar de cuarta y mentiras que quedó de primeras. ¡Ja! Tan de buenas, yo que me lo gané, ¿no? Hoy, más criollos que nunca. Cabildo abierto. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bueno, entonces me confirman cómo nos fue con esa reproducción. Bien. Se escuchó bien y también se vio bueno, genial. Por partecita, aunque se pegaba un poquito, pienso que no afectó como la apreciación del video. Listo, bueno, entonces es muy importante este ejemplo porque pues se mencionan aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer contenidos culturales. Entonces hay que quitar ese concepto de que lo cultural es aburrido. Eso también es una labor de nosotros, los creativos, los productores audiovisuales, ¿no? Y de los creadores. Entonces, que tener producciones que tengan un peso, que tengan un contenido, ¿ya? Que eso pues ya lo tenemos, porque nuestras ideas, nuestros productos tienen eso, no son productos superficiales, son de contenido, la historia, la cultura, la tradición, los personajes importantes, representativos, pero que sea entretenido también, que no se quede allí lo que decía de pronto un poco Mauricio con su reportaje, y es que lo puedan entender los jóvenes, que nos pueda llegar, que nos genere sonrisas, entretenimiento, no que sea ahí, nos dejen sueño, nos da la bostezadera, entonces cambiamos de canal. Listo. Entonces, muy importante ese concepto de que tenemos que tener contenidos, pero que sean entretenidos de cierta forma. Entonces, me parece que está claro el tema del reportaje, ¿cierto? Entonces, profundicemos
No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre el tema del reportaje. Ya dijimos que el reportaje permite libertad creativa, permite mezclar los géneros periodísticos, que no es solamente información, sino que hay investigación, hay opinión. También que habla de la actualidad, pero también puede ser anacrónico. Es decir, no tiene una temporalidad específica como las noticias, pues, que son de actualidad y que ya mañana va a ser olvidada. El reportaje puede permanecer en el tiempo. Algo muy importante para tener en cuenta es que la función del periodista es contar historias, pero esas historias parten de la verdad. Entonces eso es fundamental en la función periodística, pero que esa verdad pasa a ser con el tiempo, puede llegar a transformarse. Lo que hoy es verdad, mañana no puede serlo. O la misma prensa que lo justificaba y lo daba por algo real, puede cuestionarlo en el futuro. Entonces el concepto de verdad pues es también... hay que tratarlo con cuidado y mirarlo con lupa, pero entonces tampoco nos vamos a quedar allí. Entonces, si no hay preguntas, continuamos para hablar del periodismo cultural. ¿Listo? Entonces, ya definimos el periodismo, ya hemos definido cultura. Entonces, digamos, ¿qué es el periodismo cultural? ¿Qué le compete hablar al periodismo cultural? ¿Cuáles son los temas en el periodismo cultural? Haciendo un análisis pues no detallado, rápido, en los medios de comunicación, ¿qué es cultura? ¿Qué le estamos dedicando a la cultura en los medios, en las producciones? Los medios tradicionales hablan de cultura en lo musical, en lo editorial, en el cine, en el teatro, hasta las exposiciones. Pero solamente eso es la franja de cultura, solamente esos son los universos en los cuales nos podemos mover. ¿Qué pasa con esos contenidos que están por fuera de esos universos? ¿Quién los está tratando? ¿Quién los está registrando? ¿Quién los está contando? Y entonces allí es donde entran esos nuevos dispositivos. En las franjas de cultura deberíamos pensar en todas estas plataformas también. En los podcasts, en los videojuegos. ¿Cómo vamos allí? No sé si tienen algo que opinar, algo que aportar. Yo creo, haciendo la reflexión sobre lo que ha ocurrido en Palmira en los últimos 40 años, el ejercicio de la cultura desde lo público es un ejercicio netamente sobre las cuestiones artísticas, pero lo que tiene que ver con usos y costumbres de las regiones en una ciudad con este matiz de lo rural y lo urbano tan marcado, donde lo rural pues son universos, no es lo mismo el Arenillo que la Buitrera, no es lo mismo el Polo que Amaime. Pues ahí está enmarcado el abandono de los últimos 40 años. Es decir, cuando hice, por ejemplo, el libro de crónicas sobre Palmira, pues era muy frustrante no tener información. O sea, nadie en los años 80, ni en los 90, ni en los 2000 había recopilado archivo fotográfico, por ejemplo, de lo que había ocurrido en la zona rural en los años 60 o 70. Nada, no hay fotografías. Y pues bueno, eso para la historia de una región, no solamente por el vínculo agrícola, sino por el turismo, pues no tenemos antecedentes, no tenemos cómo hacer un documental audiovisual sobre nuestra zona rural que no sean las vivas voces de los que quedan. Entonces, bueno, eso es la pregunta. Bueno, muy importante, Mauricio. Pues la parte que te alcanzamos a entender, porque seguimos con la interferencia, es precisamente esa es la importancia del periodismo transmedia también, que permite recopilar y permite producir información y que tiene en cuenta al público, porque lo transmedia se caracteriza precisamente por eso, porque el interlocutor puede interactuar con ese mensaje, con ese contenido. Interactuar no solamente consumiéndolo, sino produciendo también. Entonces es muy importante en ese sentido tener en cuenta en el momento en el que nos encontramos para poder aplicar pues este lenguaje transmedia a nuestros contenidos. ¿Listo?
Bueno, entonces, pues eso ha sido todo con mi clase, en mis sesiones. Espero pues haber aportado a esta conversación, a esta dinámica de construir cultura y pues desde los audiovisuales, desde el periodismo. Voy a darle paso a mi compañera Marta Isabel para que lo siga acompañando y siga profundizando ya en otra área del transmedia, ¿vale? Muchas gracias y vamos a seguir trabajando en estas 2 semanas que queda de mes. Muchas gracias, Iber. Voy a cerrar compartirte tu presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por participar de este taller. Me presento nuevamente, mi nombre es Marta Isabel Pérez, yo soy publicista, magíster en proceso en gestión cultural de la Universidad Nacional de Colombia, publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y bueno, pues en el día de hoy quiero que revisemos a partir de este recorrido que nos realizó CIBER muy puntualmente frente al periodismo, su papel en la sociedad, las posibilidades narrativas que tenemos y los formatos que podemos utilizar también para el desarrollo y el trabajo periodístico. Pero conscientes que si bien no todos son periodistas ni son comunicadores, somos gestores, creadores, puntualmente queremos darles esas herramientas a ustedes para que puedan ejercer un oficio orientado a la práctica periodística, pero entendiendo que somos de base o que somos de base gestores y creadores culturales. En relación a eso, pues queríamos que empezáramos a trabajar o que el taller fuera mucho más desde el sentido práctico del ejercicio, dentro de la idea, considerando que aunque había muchos tópicos y elementos teóricos por abordar, y los siguen habiendo, los vamos a trabajar también en esta sesión, en lo que nos queda de la sesión del día de hoy, y lo continuaremos en la próxima sesión, serían todos esos elementos puntuales a los formatos, ¿cierto? Y las plataformas digitales a través de las cuales nosotros podemos continuar con esta narración periodística relacionada al sector cultural, ¿cierto? El sector cultural, desde las prácticas, desde los usos, desde las costumbres, de todas estas maneras que nos permite establecer un contacto mucho más cercano con nuestras audiencias. Entonces, en ese sentido, estamos viendo la presentación y yo les voy a... Entonces, bueno, inicialmente, como les hablaba, la idea de esta sesión, de la sesión del día de hoy, es plantear cómo esas narrativas transmedia se transportan a diferentes plataformas y con eso a diferentes formatos. Entonces, vamos a revisar a continuación cómo esos formatos transmedia nos pueden a nosotros posibilitar el fortalecimiento de nuestra estrategia de comunicaciones a través de los contenidos. Nuevamente, y reiterando lo que se hacía. Listo, muchas veces nos quedamos que el oficio periodístico está abocado al sector cultural mucho más desde la mirada del entretenimiento, ¿cierto? Desde el ocio. Sin decir que la cultura sea solamente entretenimiento o ocio, o que sea solamente un factor de conocimiento, ¿cierto? O un elemento de información digital. Hay que entender que nosotros debemos estar en una obligación de acercar nuestros trabajos, de acercar nuestros productos, de acercar nuestros contenidos a esas audiencias. Pero para nosotros poderlas acercar, para podernos conectar con esas audiencias, definitivamente necesitamos pensar en quiénes son esas personas a las cuales nosotros nos vamos a dirigir, ¿cierto? Entendiendo que si bien tenemos un recurso artístico o un capital cultural, no vamos a pensar en que definitivamente pues, esto es para las masas, ¿cierto? Que es algo que a todo el mundo le interesa, porque cuando incurrimos en ese ejercicio, pues sabemos que destinamos a todo el mundo, pero posiblemente sean muy pocos los que se sientan conectados, ¿cierto? En ese sentido vemos que desarrollamos unas iniciativas muy poderosas, unos esfuerzos grandes a nivel comunicacional, pero que a nivel de impacto a veces se quedan cortos. ¿Por qué? Porque muchas veces intentamos hablarle a todo el mundo de la misma forma, pero cuando intentamos hablarle a todo el mundo de la misma forma, pues descubrimos que no todo el mundo nos va a entender hablándonos en los mismos términos. Y creo que eso nos sucede en el ejercicio, en el día a día, no solo pues a nivel profesional, sino a
a nivel personal, cómo de acuerdo a esos ámbitos en los que nos movamos, pues vamos a desarrollar unas prácticas comunicacionales puntuales para esos ámbitos. En ese sentido es muy distinto cómo nos podemos comunicar en casa o con nuestro grupo de amigos, ¿cierto? Donde tenemos un lenguaje en común, ¿cierto? Y más allá de ese lenguaje, como unas prácticas alrededor del encuentro. Entonces es Pensarnos que cuando nosotros estamos en lo digital, cuando estamos abocados a transmitir nuestras actividades, nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestras propuestas culturales y artísticas para un público digital, pues debemos entender cuáles son las formas en las que se da la comunicación digital, ¿no? Entender que esos formatos están relacionados directamente a unas posibilidades que brindan las plataformas. Entender que cada uno de esos medios de comunicación, permítanme un momentito, por favor, cada uno de estos medios de comunicación nos está generando unas nuevas posibilidades para transmitir, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo les quería empezar este encuentro con una frase muy, pues que da como para muchas miradas, y es de Marshall McLuhan. Pues ustedes, así como comunicadores, muchos yo creo que también ya lo conocen y sabrán quién es este teórico y quién es este autor. Él nos proponía una mirada desde la cual se abordaba el ejercicio periodístico y el ejercicio comunicacional, entendiendo cómo todos los medios de comunicación son una reconstrucción bajo un modelo de alguna capacidad biológica acelerada, más allá de la capacidad humana de llevarla a cabo. Bueno, entonces, si nosotros nos ponemos a hacerle como aduana a todas estas palabras que nos transmite o nos expone Marshall McLuhan, y como ese orden que le quiso dar es, bueno, como así, los medios de comunicación son una reconstrucción del humano. O sea, queremos nosotros entrar a hacer, o a través de los medios de comunicación, transmitir experiencias o sensaciones desde la humanidad, desde el ser, desde el individuo, y llevarlas pues como a ese entorno más informativo, mucho más comunicacional. ¿Creen ustedes que de alguna forma estos medios de comunicación tienen un poco de nuestras capacidades biológicas, entendiendo esas capacidades biológicas a nivel sensorial, la capacidad visual, la capacidad de escucha, ¿cierto? Esa capacidad auditiva, esa capacidad de habla, esa capacidad también de gusto, del tacto? ¿Creen ustedes que de alguna forma los medios de comunicación tienen esa capacidad o tienen un poco de esos elementos sensitivos y sensoriales de los humanos? A ver, ¿quién quiere opinar? Les escucho. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, una plataforma como Spotify tiene alguna relación con los sentidos humanos? O cuando nosotros hablamos de la radio como medio de comunicación, ¿creen ustedes que definitivamente se conecta con unos sentidos, que entra a ser casi como una emulación de esa capacidad biológica que tenemos los seres humanos para comunicarnos desde la verbalidad y también para interpretar esos estímulos verbales o sonoros a través de nuestros oídos? De comunicación y tantas plataformas que se vuelve un poco complicado llegar con mensajes claros porque hay demasiados mensajes simultáneamente. Listo. Es un problema entonces como el orden en el que nos llega, ¿cierto? Como cómo nosotros intentamos decodificar todos estos estímulos que nos llegan de una forma clara, porque muchas veces, claro, estamos sometidos a un bombardeo constante de información en el que muchas veces ni siquiera alcanzamos a depurar y a quedarnos como con lo que realmente nos interesa. Entonces muchas veces, como estamos tan saturados, lo que hacemos es que silenciamos, ¿cierto? Como que ya nos volvemos de alguna otra forma casi que, bueno, no, o sea, no somos permeados a este tipo de estímulos, ¿cierto? Nos volvemos ajenos, totalmente
desconectados de ese entorno, de ese universo informativo y comunicacional que a veces transgrede las mismas plataformas, ¿cierto? Que diríamos nosotros, no, lo que pasa es que si nosotros nos vamos a una plataforma como Instagram, por ejemplo, no nos vamos a encontrar contenido informativo o noticioso, y pues no es así. Si bien la red social Instagram tiene como sobre todo ese objetivo de ser muy visual, ¿cierto? Sobre todo muy visual, llega a tener también un componente informativo a partir de esas imágenes, ¿cierto? De ese poder de las imágenes. Sabemos que realmente una imagen puede transmitir mucho más que las palabras, y que en ese sentido pues todo nos está comunicando. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo vamos a direccionar nuestros contenidos. Listo, ya sabemos que tenemos inicialmente vamos a trabajar con un formato periodístico a nivel de reportaje, ¿cierto? Entonces ya ustedes dijeron, no, pues a mí lo que se me da es la fotografía, lo mío es la escritura, o lo mío es el audiovisual. Entonces ya a través de esas posibilidades de narrar, ya digamos que tenemos un primer acercamiento con el ejercicio transmedia, ¿cierto? Y sobre todo con el ejercicio periodístico. Entonces vamos a llevar ese ejercicio periodístico al lenguaje transmedia. Ya ahí lo que sí quisiera de parte de cada uno de ustedes es que se vayan pensando esos procesos o esos proyectos que quieren trabajar. Si aún no los tienen planteados, si aún no los tienen imaginados, o sea, aún no tienen como esa estructura, pues empiecen a hacerla para que vayan empezando como a conectar cómo sería el funcionamiento o la mecánica del ejercicio de llevar una narrativa periodística tradicional a una narrativa periodística cultural transmedia. ¿Listo? Entonces, bueno. A ver, es muy importante, ¿sí? Yo quiero hacer el ejercicio con mi propia obra artística. No quiero hacerlo sobre un reportaje cultural. Bueno, mi obra artística es cultural, básicamente. Listo. Pero entonces es importante, Mauricio, que entiendas que el propósito del taller es brindarles a ustedes unas herramientas periodísticas. ¿Por qué? Porque no es un taller de comunicación cultural. ¿Por qué no es un taller de comunicación cultural? Porque cada uno de nosotros o de ustedes, en medio del ejercicio cotidiano, hace un ejercicio de comunicación cultural, ¿cierto? Entonces nosotros queremos que trascendamos ese ejercicio de la comunicación, incluso que a veces se queda solamente en la información, que trascendamos a esto y que podamos darle una mirada periodística. ¿Por qué? A ver, ¿por qué podríamos decir que es mejor o que puede dotar de valor? Porque no es más como de mejor o peor, sino ¿cuál sería ese valor agregado que nos brindaría a los gestores y a los creadores culturales tener herramientas relacionadas al periodismo cultural? ¿A alguien se le ocurre por qué? Digamos, mi apreciación es un poco al revés. Digamos que el oficio cultural es más profundo que el oficio periodístico. Digamos que el oficio periodístico está más relacionado al marketing y a la difusión que el periodismo cultural, que es más profundo y tiene que ver más con historias profundas o influencias culturales sobre X o Y tema. Porque digamos que el periodismo, hay una frase que es un poco fuerte, voy a decirle, que es como un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad, contrario al oficio cultural, que es algo que tiene más de profundidad que capacidad de abarcar la información. Bueno, pues ahí en ese sentido, Mauricio, pues yo sí creo que nos encontramos, porque totalmente al contrario. O sea, yo creo que no podríamos decir que uno es más profundo que el otro, porque la profundidad se la damos los individuos. Y en ese sentido quiero que revisemos también lo que nos vamos a encontrar en el día de hoy, porque sin duda alguna esos contenidos van, o mejor dicho, las plataformas brindan las posibilidades de acuerdo a esas necesidades de los usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos hablando de cultura, si estamos hablando de periodismo, no podemos decir que todos los periodistas van a tener un grado de profundidad mínimo en cuanto a un universo macro, ¿cierto? Ni podemos decir que todos los gestores culturales tienen conocimiento de todo lo que implica la cultura, porque no lo podríamos decir, Mauricio. O sea, eso no podríamos decirlo porque realmente no podemos generalizar
el que todos los gestores culturales tengan el mismo conocimiento, ¿cierto? O que sean tan juiciosos o tan asiduos o tan conocedores ni siquiera de su ejercicio puntual, ¿cierto? Entonces, en ese sentido sí quisiera que no tuviéramos ese tipo de sesgo, sino que entendiéramos que lo que queremos hacer, el objetivo de este ejercicio, o dando respuesta a la pregunta que les hacía, es que las herramientas periodísticas les van a dar un valor agregado en el sentido en que ustedes ya van a saber cómo van a hablar. No es que yo diga, ay, hola Marta, hola compañeros, yo soy Marta Isabel y vengo a que me compren los servicios que hago porque es que yo soy súper buena vendiendo publicidad o haciendo producción audiovisual. O sea, no se trata de eso, porque entonces nos quedamos en la misma dinámica que ya venimos trillando y en la que ya hemos observado que no hay un impacto que se evidencie en las cifras, en el crecimiento o puntualmente en el alcance de los proyectos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es aprender nosotros cómo comunicarnos de una forma comercial, sí, de marketing, sí, porque realmente eso es consideramos que son unas debilidades y unas falencias que tiene el sector cultural. ¿Por qué? Porque entonces si seguimos viendo como que realmente la cultura, no, pues es que los gestores y los creadores culturales vivimos de nuestro oficio, pero ¿cómo vivimos de nuestro oficio? ¿Cómo dignificamos ese oficio? Y creo que sin duda alguna el dignificar el oficio del gestor y del creador cultural está ligado a las herramientas y el conocimiento adicional a su ámbito de trabajo pueda obtener, ¿no? Entonces, bueno, para que continuemos por ahí, yo les voy a compartir por aquí un poco acerca de ese reto que tenemos nosotros como gestores, ¿cierto? Bueno, pero perdón, me pasaba por aquí y era una apreciación que les quería compartir. No sé si conocen a Gabriel Levy, él es un comunicador social y periodista que está directamente ligado con el entorno cultural, es especialista en contenidos digitales y bueno, él nos hablaba acerca de esos hábitos de consumo, ¿cierto? Los hábitos de consumo de contenido que vamos por la línea de la discusión que planteamos con Mauricio, y es en relación a que cómo esos contenidos que están fragmentados, ¿cierto? Que decíamos, no, pero es que hay tantos contenidos que yo realmente no sé ni cómo los voy a organizar, ni cómo los voy a consumir, ni por dónde empiezan, ni por dónde terminan. Claro, cuando nosotros lanzamos y bombardeamos a nuestros usuarios, a nuestras audiencias con una serie de contenidos, pero no los hemos pensado de una forma estratégica, pues nosotros no vamos a poder garantizar que haya una comprensión y el impacto esperado, ¿cierto? Que estemos cumpliendo con unos objetivos. Por eso es necesario que nos planteemos desde el principio del ejercicio unas estrategias, ¿cierto? Entonces, entender qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos con lo que vamos a hacer. Mauricio dice, no, yo lo que quiero es hablar de mi obra artística, listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hablar de la obra artística de Mauricio sin decir lo mismo que podemos decir a través de una herramienta netamente informativa o comunicacional, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos impactante? ¿Cómo lo dotamos de valor en el sentido no solo de la práctica, sino en el valor de la comunicación, ¿cierto? A mí, ¿para qué me va a interesar conocer esto? O sea, ¿esto sí realmente va a ser una noticia de interés para mí? ¿O yo por qué voy a querer consumir este tipo de contenidos? Más allá que sea una posibilidad de distribuir tu obra, ¿cierto? Entonces, pensémonos por ese lado, Mauricio, para que empecemos como a darle como unos posibles canales a ese ejercicio que tú quieres desarrollar a nivel transmedia, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esta postura que nos comparte Gabriel Levy frente a cómo los usuarios, ¿cierto?, se enfrentan a esa multitud de pantallas, de canales y plataformas, como él lo denomina, con las cuales se combina ese universo mediático en crecimiento, ¿cierto? Porque es un universo mediático en crecimiento porque, como lo veíamos en la sesión anterior, pues depende también mucho del abordaje que nosotros queramos darle. Listo, ¿me voy a ir a hacer un ejercicio transmedia expandido o a nivel de profundidad? ¿Qué es lo que yo quiero lograr realmente? O sea, ¿voy a expandirme en este formato, o sea, en el formato fotográfico o visual? Voy a profundizar en el formato audiovisual o me voy a expandir en otros formatos, ¿cierto? Quizá voy a recurrir a un formato sonoro o voy a recurrir a un formato un formato un poco más interactivo, quizá un videojuego. Bueno, ¿qué quiero hacer? O quizá voy a desarrollar una aplicación. Ya, ¿cómo quiero yo empezar a desarrollar ese universo mediático, ¿cierto? Entendiendo que el consumidor, como nos decía Mónica en su comentario a través del chat, el consumidor no se queda solamente
sentado esperando a que nosotros le digamos qué es lo que tiene que ver, ¿cierto? Y lo vimos mucho y lo notamos, lo evidenciamos ahora en la pandemia. ¿Qué pasó? Que nosotros dejamos de pensar en qué es lo que nosotros queremos decir y qué es lo que queremos vender y empezamos a pensar en el consumidor, ¿cierto? Pues claro, la gente está en la casa, no puede salir, entonces tienen todo este contexto. ¿Cómo será que les llegamos? No, pues que lo que yo hago son marionetas. Listo, ¿cómo será que yo llevo mi obra de marionetas a un escenario digital? Bueno, empezarnos a pensar, ¿cierto? Pero entonces no era como que, no, listo, es mi obra, pero es mi obra pensada para este público que está en estas condiciones, que está en estas circunstancias, que está en esta situación tan puntual. Entonces, a partir de ese conocimiento de ese universo, de esos individuos, de esos usuarios, de esos consumidores o de esas audiencias, nosotros empezamos a darle vida a ese universo mediático. Cuando el consumidor ya no se sienta únicamente ante la pantalla de un televisor, el contenido llega de 1000 direcciones al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros comprendemos como el fenómeno multipantalla. En este aparente caos, como hablamos anteriormente, existe la posibilidad de crear una historia, de narrar una trama. Ese es el ecosistema en el que ha crecido el concepto de estrategia transmedia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, listo, podemos empezar a contar nuestra historia de diferentes formas, como nos compartía David con su propuesta de trabajo. Realmente es entender que, sin duda alguna, podemos nosotros entrar a desarrollar una historia, contar una historia, a desarrollar una narrativa, enriqueciéndola con los formatos, ¿cierto? Que no se nos vuelva es un caos, una confusión, que nosotros no sepamos eso ni dónde empieza ni dónde termina, sino que al contrario, cada uno de esos formatos entre a sumar, ¿cierto? A contar otra partecita, a enriquecer esa narrativa, ¿cierto? Porque definitivamente el reto que tenemos nosotros, tanto como gestores y creadores y sobre todo pues pensándolo desde el sector o desde el ámbito periodístico cultural, es el de poder nosotros adaptar esos relatos a estos entornos digitales, ¿cierto? Entendiendo que nos adaptamos nuestros formatos y nuestros relatos a algunos formatos y también los adaptamos a esas audiencias que vamos a encontrar en cada una de las plataformas para las que pensamos nuestros formatos, ¿cierto? Porque es muy distinto que yo piense que me voy a presentar, el público que va a tener, si me voy a presentar en un teatro con mi obra, a el público que podría captar si lo hiciera en un espacio público, ¿cierto? Si lo hiciera en una plaza, o si lo hiciera en una calle, si lo hiciera en un espacio público, pues sin duda alguna el público variaría totalmente. En ese sentido hay que entender cómo le vamos a hablar a ese público si es diferente, cómo vamos a hacer para que ese público nos entienda si es tan diverso. Entonces ahí es donde está esa compleja labor que tenemos los gestores, los creadores y quienes queremos desarrollar un ejercicio periodístico, cultural, con el fin de dotar de valor a nuestras iniciativas y nuestros procesos y que salgan de ese sesgo de que solamente hacemos entretenimiento y ocio, y es que lo que hacemos los creadores y los gestores culturales es mirar cómo entretenemos a la gente y cómo le hacemos pasar un rato ameno. O sea, pues creo que quienes están aquí el día de hoy saben y conocen el valor y el potencial que tiene la cultura como eje transformador de la sociedad, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese mismo sentido, pues da esas múltiples posibilidades que nos ofrecen las narrativas comunicacionales y los entornos, sobre todo digitales, es entender que sí, los entornos comunicacionales son diversos, pero la cultura, y lo decía Mauricio ahora también, es totalmente diversa. O sea, todo lo que podemos hacer nosotros desde el ámbito cultural y sobre todo desde el ámbito artístico, pues es enorme, nos brinda múltiples posibilidades de nosotros decir, bueno, lo tocamos le damos esta mirada desde lo estético, o le damos esta mirada desde lo social, o les damos esta mirada desde lo musical, o le damos desde lo patrimonial, que es lo que estamos nosotros abordando con nuestras iniciativas. Y eso pues nos permite a nosotros también un amplio rango de posibilidades de ejercicio de trabajo. Permítame un segundito, gracias. Entonces, bueno, volviendo a lo que nos compete, a cómo vamos nosotros a desarrollar nuestra iniciativa y a volverla un reportaje cultural transmedial, que es el objetivo de este taller, muchachos, es entender que es a partir de todas estas creaciones que estamos desarrollando que nosotros vamos a posibilitar una narrativa que sistémicamente nos permite atravesar todo un andamiaje cultural, ¿cierto? Entonces vamos a ver por aquí
cómo estas creaciones que se plantean desde el reportaje como elemento periodístico nos pueden brindar a los creadores y a los gestores culturales, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que entender inicialmente que esos reportajes culturales pues son una creación con un sentido único de la obra, ¿cierto? Si bien podemos tocar, por ejemplo, en el caso del barrismo social, podemos tocar una parte cómo se conforman a nivel organizacional, ¿cierto? Cómo esa estructura organizacional sirve de apoyo o sirve de base para que se vinculen otros agentes y actores de la sociedad, y cómo esa vinculación de esos diversos agentes y actores nutre todo ese ejercicio desde lo que hacen como colectivo, ¿cierto? Entonces, entender que si podemos contar esa historia de diferentes formas, es vital que esa historia pueda ser comprendida en un solo camino. Que si yo empiezo viendo el registro fotográfico, o luego lo desarrollo de una forma más audiovisual, o luego lo elaboro desde una mirada más sonora, pues entonces yo pueda tener claro que todo hace parte de lo mismo, ¿cierto? Que David solamente nos está hablando de todo el impacto del barrismo social en el desarrollo de las sociedades, ¿cierto? Sobre todo a nivel cultural, que es pues como la mirada que esperamos que David logre obtener. ¿Cómo nosotros podemos lograr interrelacionar todos estos formatos y todas estas plataformas con el fin único de enriquecer nuestra narrativa? Entendiendo que si bien son independientes, ¿cierto? Porque incluso están alojadas en entornos muy distintos y con características muy diferentes, con requerimientos totalmente distintos, que los vamos a revisar más adelante cuando trabajemos el tema de las plataformas, pero es entender que a pesar que sean independientes, deben tener un único sentido, ¿cierto? Estar bajo ese mismo concepto para que pueda ser claramente entendido e interpretado por nuestras audiencias, ¿cierto? No existe, por tanto, un orden correcto en el transmedia. No es que, bueno, empezamos por la fotografía, luego pasamos al texto, luego lo enriquecemos con un videojuego y terminamos con una producción audiovisual. O sea, no hay un orden establecido para el desarrollo. El orden se lo damos cada uno de los gestores, creadores o periodistas o estrategas, como entraremos a hacer, y como yo creo que sería más esa denominación. Porque sin duda alguna todo es estratégico, todo está comunicando, pero para hacerlo, para tener el impacto ideal, pues debemos pensarlo de una forma estratégica, ¿cierto? Bajo una estrategia de comunicaciones, entender para dónde vamos con esto, o sea, que no es simplemente decir, ay no, pues yo voy a hacer un audiovisual, voy a hacer un podcast y voy a plantear una aplicación. ¿Y cómo van a hablar ellos tres? Y eso en dónde está amarrado a su estrategia de comunicaciones, por ejemplo, en el sentido de Mauricio, que sigue pues con ese propósito de desarrollar su propuesta como artista, ¿cierto? De darse a conocer como artista. Entender cómo nosotros, listo, Mauricio, bueno, por aquí están las herramientas, pero ¿qué más va a hacer Mauricio para fortalecer esa estrategia comunicacional? No, pues que Mauricio dice, no, yo voy a tener mi sitio web y voy a enriquecer mi sitio web con contenidos relacionados a mi trabajo, entonces yo allí voy a subir todas mis fotografías de los proyectos en los que he participado, voy a compartir los videos que yo he realizado, los sonovisos, el material sonoro, todo que esté alojado en una misma plataforma con la cual puedas empezar a tejer toda esa red alrededor de quién es Mauricio como artista, ¿cierto? Entonces que la gente diga, ay, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver él con este tema de los ecobarrios? Ay, yo no sabía. O sea, el componente noticioso como elemento de jalonamiento y enganche para hacer llegar a las audiencias a nuestros procesos culturales y artísticos. Esa es, digamos, como la apuesta que tenemos nosotros con este taller. Nosotros como Fotosíntesis y como La Rueda TV vemos que esa es la herramienta que quizá puede hacer falta en el ejercicio cultural y artístico para potencializar los procesos y las iniciativas, ¿cierto? Bueno, y para finalizar, entender pues que no es necesario que tengamos un número muy elevado de piezas, ¿cierto?, de narrativa transmedia. Lo ideal es que esas piezas puedan ser 2, puedan ser 5, puedan tener una coherencia cuando se revisen, cuando se consuman, y sobre todo que esos contenidos coadyuven a enriquecer la experiencia, ¿cierto? Que si se me empieza a salir como del contexto, pues entonces eso, en lugar de enriquecer, puede hacer que me entorpezca, porque ya las personas no van a entender quizá por dónde va el asunto.
Es necesario entonces reiterar el papel del usuario o consumidor cultural. Puede que estos sean tópicos muy relacionados a las narrativas de mercado, pero hay que entender que estamos abocados a ellas. O sea, no podemos desconocer que estamos inmersos en una sociedad que está, pues, inmersa en esas dinámicas del mercado, y nosotros no somos unos actores ajenos a ellas, ¿cierto? Entonces, es entender cómo el usuario consumidor cultural es un receptor, ¿cierto? Un receptor de esos contenidos periodísticos, pero no solo es un receptor, porque ya lo habíamos hablado, es además un creador, un multiplicador de esos contenidos, ¿cierto? Entonces, nuestro objetivo de comunicación, sin duda alguna, va a ser lograr que esos espectadores que nosotros tenemos identificados, ¿cierto? Esas audiencias que nosotros ya decimos, bueno, por aquí es, y este es como nuestro público objetivo de la comunicación, consolidar esas audiencias a través de los procesos, ¿cierto? Esos procesos culturales, que la gente entienda que si va a hablar de literatura histórica o de literatura, no sé, Mauricio Capelli, cómo podemos denominar el ejercicio que tú realizas, pero sí más como ese ejercicio poético y literario de recuperar la historia, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos tener una audiencia que esté interesada en esta posibilidad narrativa o en este recurso artístico, pues nosotros debemos pensar más o menos cómo serán esas personas, cómo serán esas personas a las cuales nosotros ya les hemos llegado con nuestros contenidos, y esas personas que ya de alguna forma se han sentido interesadas e impactadas por los mismos, ¿cierto? Entonces, entender que no son seres pasivos, ¿cierto? Que antes, por el contrario, la narrativa transmedia lo que busca es generar en estos usuarios pues una experiencia más cercana al hecho cultural, ¿cierto? Una experiencia enriquecedora en la que nosotros podamos, o con la cual nosotros podamos pasar de generar esos denominados consumidores y ciudadanos que llamaba Néstor García Canclini en su texto, sino pasar un poco de formar consumidores, ¿cierto?, de formar consumidores culturales a formar ciudadanos culturales, ¿cierto? Que cuando de pronto nosotros decimos en una esfera artística y cultural, hey, no es que somos consumidores culturales, pues seguramente la gente va a decir, ¿cómo así consumidores? Y es que a mí nadie me va a venir a decir qué hago con mi obra, ni me va a condicionar mi obra. Listo, se entiende, ¿cierto? Porque el oficio artístico también es muy desde el interior, desde ese sentir propio del sujeto, ¿cierto? Que ya luego yo lo que quiero es transmitir ese sentir propio a una audiencia, pero entonces también ahí debemos nosotros pensar a quién le vamos a hablar. Entonces sí, listo, ya no lo veamos como unos consumidores culturales, pues para que nos desliguemos un poco de eso y empecemos a pensar en los ciudadanos culturales. ¿Por qué como ciudadanos? Porque sin duda alguna creo que más allá de divulgar nuestras iniciativas, nuestros procesos culturales o los procesos culturales que evidenciamos que tienen enorme valor, lo que queremos es sin duda alguna lograr una transformación, ¿cierto? Una transformación a nivel social, una transformación con lo que hacemos. O no sé si alguno aquí me diga, no, lo que pasa es que yo no quiero transformar nada, ni yo lo que quiero es intentar con esto vender, lucrarme, generar un proyecto económico a raíz de eso. Puede que lo hayan y no es que sea de mayor valor o menor valor, sino que es importante que entendamos que cada uno desde su mirada entenderá también el ejercicio no solo de la gestión cultural, sino también desde el ejercicio periodístico, desde el ejercicio comunicacional que cada uno haga, no solo a nivel individual, sino a nivel pues, de sus procesos y de sus proyectos. Bueno, entonces en relación a eso, lograr que se involucren de forma tal que no solamente busquen ampliar ese universo de la historia a través de los formatos que nosotros les suministremos, sino que incluso puedan convertirse en multiplicadores y en emisores de los mismos. No sé si alguno aquí estará familiarizado con el tema del K-pop o el pop coreano. ¿De pronto alguien? ¿Se han enterado de lo que sucede con el K-pop como fenómeno cultural? Tú, Mauricio, que pareces que estás así como empapado de lo que sucede. Bueno, les cuento. El K-pop es como les decía, pop coreano, un fenómeno cultural porque ha logrado en las audiencias traspasar
esa mirada desde el ídolo, ¿cierto? No es que mi ídolo está allá, yo lo que consumo es la música de mis artistas, y yo tengo el afiche, y yo consumo sus contenidos musicales, y yo veo sus videos, y yo voy a sus conciertos. No es solamente eso, o sea, ya el fenómeno del K-pop ha trascendido unas barreras en las que ya ellos son, hagan de cuenta, como una mezcla entre lo que sucedía con protagonistas de novela, ¿sí? Que realmente están como en una casa estudio y todo lo que hacen los artistas, todo se está siendo transmitido a sus audiencias. Entonces, no solamente ellos se están enterando de prácticamente todo, pues con los sesgos que puedan haber y las limitaciones que puedan haber y los tintes también que puedan tener cada uno de esos contenidos, está el poder que le han dado a los fans. Tanto poder tienen que han desarrollado una forma de activismo político también, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de los hashtags han logrado que durante, por ejemplo, la pasada campaña presidencial en los Estados Unidos bloquearan todos se inscribieron a esta plataforma, y lo que hicieron fue que Donald Trump, cuando se fuera a presentar en ese auditorio, lo encontrara vacío, aunque por convocatoria aparecía full la asistencia, ¿cierto? ¿Cómo lo logran? Porque lo logran a través de la unión. La unión desde una mirada un poco compleja del escenario político, pero también desde el escenario artístico, ¿cierto? Entonces, como nosotros desde una mirada artística que puede tener el pop como desde lo superficial, desde casi que en algunos casos lo banal, ellos lo han volteado y lo han dado totalmente de un componente político que ha logrado pues generar unos impactos puntuales a nivel no solo cultural, sino definitivamente social. Entonces es entender cómo esas dinámicas, a veces uno dice, no, pero lo que pasa es que lo que yo hago es música. Sí, pero con la música, ¿qué estás haciendo? Con tus letras, ¿a quiénes estás llegando? ¿Cómo están las personas interiorizando esto que tú les estás plasmando? Con mi obra artística, por ejemplo, que no, lo que pasa es que yo con mi obra pictórica lo que quiero es transmitir el amor por la naturaleza, o el cuidado y la preservación por la misma. Sí, pero la gente sí está entendiendo esto, o la gente quizá podría entender algo más de esta actividad artística si la empiezo a integrar con otras narrativas, ¿cierto? Si empiezo a buscar que esas audiencias se encuentren tan interesadas de lo que yo hago, que empiecen a buscar dónde hay más de esto. Ay, no, es que la pintura solamente la encuentro expuesta en los salones o en las salas o en las galerías, ¿cierto? No. No, yo puedo hacer un recorrido porque es que resulta que él tiene su exposición alojada en Google Arts. Entonces tiene la exposición alojada en Google Arts, y entonces yo ya puedo hacer el recorrido de la sala a través de la plataforma de Google Arts. Claro, ya sé que no solamente estoy condicionado al tiempo y al espacio, sino que yo ya puedo entrar a consumir estos contenidos artísticos de acuerdo a la disponibilidad que tenga de tiempo, ¿cierto? Entonces es entender que sin duda alguna son las posibilidades narrativas que tenemos al conocer y al entender quiénes son las personas a las cuales nosotros vamos a buscar impactar con nuestra labor, ¿cierto? Entendiendo que, como les decía, no solamente buscamos generar un beneficio personal, sino que creo que eso sí está muy ligado, pues no solo, o esa es la conexión donde se encuentra el oficio periodístico y el oficio cultural, ¿cierto? Que todos de alguna forma buscamos generar una transformación, un cambio, un desarrollo social. Entonces, para implementar esta práctica transmedial en el ejercicio periodístico, nosotros hemos esbozado a partir de diferentes autores, entre ellos Renira Gambarato, que al final de la presentación también encontrarán esas referencias y fuentes bibliográficas con el fin de que ustedes también contribuyan en ese proceso de formación de manera autónoma, ¿cierto? Entonces, Renira Gambarato nos apuntaba en el 2013 una serie de características esenciales para diseñar una propuesta comunicacional para proyectos transmedia, ¿cierto? Entonces, a partir de esas características que ella nos suministra y de las orientaciones que le dan los autores Alzamora y Tarcía en el 2014, adaptándola al ejercicio periodístico, veremos entonces cuál va a ser ese proceso de revisión, de análisis y de reconstrucción de nuestra propuesta periodística transmedia. Entonces les voy a pedir que para lo que vamos a hacer a continuación
sigan pensando y no dejen de pensar por un solo instante en sus procesos y en sus proyectos. ¿Qué es lo que ustedes quisieran narrar? Bueno, entonces, a nivel de premisas y propósitos, ¿cierto? Entonces, pues como todo, saber de qué se trata el proyecto, ¿cierto? De qué se trata y cuál será ese tema central que vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, bueno, no, que mi proyecto va a ser una propuesta de periodismo cultural transmedia en la que se aborde la temática del barrismo social, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a hacer, ese es mi proyecto. Entonces, el tema central, pues, es el barrismo social, o bueno, pues, David me corregirá si tiene pensado darle otra mirada. ¿Cuál será entonces ese principal género periodístico? Pues ya por las condiciones del taller establecimos que iba a ser entonces el reportaje, ¿cierto? Como género periodístico. ¿Y cuál entonces va a ser la línea editorial? En ese sentido, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Cierto? ¿Cuál será entonces el medio principal? ¿Vamos a trabajar como medio principal la gráfica o vamos a trabajar como medio principal la radio o la televisión o las plataformas web? ¿Cierto? Entonces ya partiendo por esto nosotros entendemos que listo, va a estar alojada en la web porque estamos hablando de transmedia y transmedia para plataformas digitales, listo, entonces vamos a estar anclados originalmente en la web. O alguno me puede decir, no, realmente nuestro medio principal va a ser la radio, sí sabemos que esto es transmedia, pero entonces va a ser transmedia contemplando no solo los medios tradicionales, sino también contemplando los medios alternativos, ¿cierto? Entonces en ese sentido ya ustedes determinarán cuál será ese medio principal en el que desean alojar este proyecto o esta propuesta. Luego entonces tendríamos que entender cuál es la meta principal del proyecto. En ese sentido, ¿qué queremos hacer nosotros con él? Queremos informar, queremos comunicar, queremos involucrar, queremos lograr que las personas se entretengan, o por el contrario, lo que nosotros estamos pensando es un poco más educativo, ¿cierto? Entonces formar a las personas en un ámbito específico. Ya lo determinarán cada uno con sus proyectos. Entonces, ese es el paso 1, identificar cuáles son esas premisas y esos propósitos que tenemos a desarrollar con nuestro proyecto, para poder nosotros así pensar, bueno, y ahora las audiencias, a quienes nosotros nos vamos a dirigir con esta historia, ¿cierto? ¿Quiénes serán esos espectadores o esos usuarios o esos lectores que tendremos para nuestros proyectos? ¿Qué tipo de historia les va a traer a este público, ¿cierto? Porque sin duda alguna no es lo mismo que pensemos en un público que le guste, digamos que el arte urbano, pensando puntualmente el muralismo o el graffiti, muy distinto a pensándolo ahí en esos dos tópicos, la gente que quizás se sienta mayor afinidad por el muralismo y otra que sienta mayor afinidad con el graffiti. Creeríamos que son públicos muy homogéneos, ¿cierto? Pero si vamos a hacer una revisión un poco más detallada, entenderemos que las narrativas a través de las cuales nos podemos acercar a estos dos públicos son diversas, tienen unos matices que nos van a permitir nosotros generar un impacto adicional, una experiencia mucho más rica y definitivamente pues entrar a generar una interacción mucho mayor con esas audiencias. Bueno, entonces, en relación a las audiencias también entonces entraríamos a pensar qué tipo de historia es la que atrae este público, ¿cierto? Porque no es lo mismo que pueda hacer que unas personas encuentren más interesante la historia desde los sujetos que participan dentro de ese colectivo o desde la organización y el impacto que tiene como organización en los sujetos que hacen parte del colectivo. O al contrario, yo lo que quiero es conocer cuál es esa historia contada a través de esa comunidad beneficiaria a través de los proyectos, ¿cierto? O sea, ya es a partir de nosotros cómo queremos contar nuestra historia, ¿cierto? De acuerdo a esa mirada estratégica que hayamos hecho del entorno. ¿Cuáles serían entonces las pantallas y los dispositivos usados por el público objetivo? Listo, entender que no es lo mismo hablarle a una persona que quizás se encuentra en la ruralidad a una persona que está dentro del perímetro urbano, no solo pues en términos de acceso, sino también en términos de conectividad, ¿cierto? Que quizá aunque yo tenga acceso, aunque yo tenga acceso a la conexión, no voy a tener quizá la capacidad o el ancho de banda que requiera consumir, por ejemplo, una webserie, ¿cierto? Pero entonces no puedo verme la webserie, pero me puedo ver
una transmisión en vivo a través de una de las plataformas. Entonces ya es como entender a quiénes les voy a hablar, cómo les voy a hablar y definitivamente cómo van a consumir lo que yo les voy a transmitir, ¿cierto? A través de qué dispositivos o a través de qué pantallas van a consumir eso que yo estoy elaborando, eso que yo estoy pensando comunicarles y transmitirles. Luego, a partir de eso, pues entender qué es lo que atrae a la audiencia al proyecto, ¿cierto? ¿Será que a la audiencia lo atrae el desarrollo final o lo está atrayendo todo el proceso del desarrollo, el poderles mostrarles detrás de cámaras, el cómo se da el paso a paso, ¿cierto? Entender cuál es esa dinámica que se da en relación a la intención y a la atención. Entender también si hay proyectos similares, ¿cierto? Como a manera de práctica de benchmarking en el que indaguemos cómo está la competencia, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, no para emular necesariamente, sino para comprender cómo lo hacen, para encontrar posibilidades distintas o para simplemente no entrar a hacer lo mismo, ¿cierto? Porque es importante que si ambos estamos vendiendo un servicio cultural, pues entender que cada uno tiene un valor agregado y sobre todo un valor diferenciador en lo que hace, ¿cierto? En su acción y en su propósito. Y también dentro de ese ámbito de las audiencias entender qué resultados fueron obtenidos por esto, ¿cierto? Por estos entendidos como la competencia. ¿Cuáles fueron los resultados de haber desarrollado proyectos similares al nuestro? ¿Cuál fue ese resultado obtenido? ¿Será que es similar el resultado que nosotros esperamos? ¿Será que se puede acercar? ¿Será que estamos compitiendo o que estamos, más que compitiendo, es que estamos dirigiéndonos a un mismo público y quizá entender que ese público tiene unas condiciones y unos requerimientos diferentes, unas necesidades puntuales distintas a las cuales yo debo responder con mi proceso, con mi proyecto, ¿cierto? Bueno, eso por aquí. Quiero que me cuenten si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren que empecemos como a conectar sus proyectos con estos dos puntos que tenemos inicialmente. ¿O cómo vamos? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Tenemos inquietudes? ¿Apreciaciones? Muy claro hasta ahora. Bien. Listo. Bueno. Entonces, a continuación vamos a pasar con el tema de sustentabilidad relacionado al marketing. ¿Por qué? Porque, pues como les decía inicialmente, es necesario que los artistas, que los creadores, que los gestores culturales podamos vivir de nuestro oficio y pues que podamos vivir de una forma digna, porque todos amamos nuestro oficio, amamos nuestra profesión, pero entendemos que hay unas dinámicas, sobre todo en el tema de formación, no solo de públicos y de audiencias, sino también de los sectores, tanto públicos como privados, en relación al apoyo a los procesos y a las iniciativas. Y sin duda alguna también formarnos a nosotros como gestores y como creadores en prácticas de la gestión, ¿cierto? Porque es necesario que nosotros podamos lograr gestionar unos recursos con los que le podamos dar viabilidad a nuestros proyectos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es entender y, por favor, o sea, entendámoslo en el buen sentido de la expresión del modelo de negocio, ¿cierto? Entendido como listo. Por ejemplo, si yo estoy en el negocio editorial, ¿cierto? O en el sector editorial, listo, yo espero, ¿cómo voy a comercializar mi obra, cierto? No, lo voy a hacer a través de librerías, o lo voy a hacer a través de un punto físico, lo voy a hacer a través de un punto digital, lo voy a hacer a través de intermediarios, o por el contrario, lo que yo voy a hacer es poner mis textos o mis producciones en bibliotecas privadas, bueno, ¿cómo lo voy a manejar, cierto? ¿Cuál va a ser ese modelo de negocio y cuál va a ser, entendiendo modelo de negocio como esas características, cierto? La distribución, cuál va a ser mi mercado, mis clientes, mis consumidores. Vamos a trabajarlo a través de una plataforma, como se denomina, freemium, cierto, gratuita, o lo vamos a hacer de una forma premium mixta, que las personas puedan ingresar a estos contenidos gratuitos, por ejemplo, una exposición, hoy incluso, una exposición, por ejemplo, fotográfica, y entonces listo, si usted quiere acceder a mi exposición fotográfica, modalidad gratuita o freemium, pues basta aquí, pero si usted quiere un contenido más allá y de pronto conocer una experiencia más enriquecida, entonces pues pague este pequeño aporte para que pueda acceder a más contenido, ¿cierto? Entonces, cuando ya nosotros hablamos de un premium mixto, es entender que listo, yo voy gratis hasta aquí, si usted quiere más, entonces bueno,
pues por favor contribuya de esta forma. ¿Quiénes serían entonces los sponsors o nuestros patrocinadores? ¿Por qué? Lo hablamos la clase anterior. No vamos a llegar solos porque es entendible que son muchísimas cosas relacionadas, muchos oficios relacionados al oficio del gestor y del creador y del creador cultural, sino también los oficios relacionados a la comunicación, a la divulgación de la información y al ejercicio periodístico, ¿cierto? Como no vamos a poder hacerlos todos nosotros, ni tampoco puedes tener el recurso económico para hacer todo lo que quisiéramos, es importante que entendamos la posibilidad y el poder que nos brinda contar con aliados estratégicos, con patrocinadores, con un apoyo que nos permita posibilitar nuestras iniciativas, ¿cierto? En ese sentido, entender que vamos a requerir de un presupuesto, ¿cierto? Pero entonces puede que hayan algunas personas, agentes y actores o patrocinadores que se sumen desde el recurso económico o que se sumen desde el recurso en bienes como tal o en productos o servicios puntuales, ¿cierto? Entonces es entender que nosotros para hacerlo sustentable necesitamos de un trabajo colectivo, ¿cierto? De un trabajo con el cual nosotros podamos enriquecer nuestra propuesta. El proyecto, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros decimos, no, pero pues es que lo que yo quiero es hacer una exposición virtual, pero ¿será que yo la llamo exposición virtual? ¿Y será que a la gente sí le va a interesar eso con ese nombre tan genérico? ¿O qué tal que yo le diga exposición, o sea, que me invente pues el nombre más rimbombante como exposición abierta y lúdica, recreativa para explotar tus sentidos? Bueno, un nombre súper larguísimo, pero entonces le dirán a la gente, habrá quien diga, ay, explosión de sentidos, no, pero ¿qué es eso? Ay, no, pero ¿será que es artístico? ¿Será que es cultural? ¿Qué será esto? ¿Será que es una cosa muy académica? No, pues de pronto no, porque el nombre no me da para ello, pero entonces como que esa marca ya empieza a generar en esas audiencias y en esos espectadores y en esos posibles usuarios o en ese público objetivo identificado una serie de percepciones, ¿cierto? De pensamientos en relación. Entonces, si nosotros empezamos por ese primer paso de generar una marca y de posicionar una marca, pues nosotros vamos a lograr a poder tener un precedente que permita que esa marca sea explotada, ¿cierto? Que ya cuando las personas hablen de esa exposición puntual, pues van a decir, estuve en una exposición fotográfica o pues, estuve en una exposición pictórica, sino que estuve en la exposición o estuve en el ejercicio o estuve en el proyecto determinado con este nombre, ¿cierto? Como que entender que todos estos elementos de marca lo que nos van es a posibilitar generar un posicionamiento en la mente de nuestras audiencias y de nuestros públicos. Sumado a esto, y ya casi que para que terminemos por el día de hoy, porque ya me estaba pasando como por el tiempo, vamos a pasar a hablar de las plataformas mediáticas y los lenguajes, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los lenguajes que están involucrados? Lo que les decía ahora hace un rato, vamos a seguir trabajando a través del video, de la fotografía, del audio, o sea, nos vamos a ir en profundidad, como nos decía Jenkins con uno de sus principios, o nos vamos a ir de forma expandida, como nos planteaba también el mismo autor, ¿cierto? Entonces vamos a expandernos dentro de ese medio o por el contrario nos vamos a ir ahondando y profundizando en cada uno de esos medios. Entonces, bueno, pues hasta ahí quiero que lo dejemos para el día de hoy, para que entonces en la siguiente sesión ya entremos a darle fuertemente al tema de las plataformas mediáticas y por supuesto a esos formatos y a los lenguajes que debemos tener claros para abordar los públicos que nos encontramos en cada una de ellas. Bueno, pues nada, quiero agradecerles por el tiempo, la atención y bueno, también por esa vocación tan importante que está ligada al ejercicio cultural, al ejercicio artístico y al ejercicio periodístico. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, entonces quiero que recuerden por favor que tenemos una agenda de encuentros, una agenda de asesorías, entonces la podemos acordar a través del chat vía WhatsApp para que podamos nosotros realizar ese acompañamiento y podamos realizar también esas jornadas de asesoría con cada uno de los proyectos que ustedes están trabajando. Entonces, pues bueno, muchas gracias, una feliz tarde para todos. Gracias Marta, Ciber, un abrazo a todos. Un abrazo, que esté muy bien Mauricio.